Las carpinterías hacen parte integral del sistema de cerramiento del edificio. En el caso del interior, son los muebles y puertas que no están expuestos a los fenómenos naturales y que configuran las diferentes dependencias de un edificio. En el caso del exterior, son las puertas y ventanas las que protegen el cerramiento general del edificio contra la intemperie. Esta última condición obliga a que el diseño y construcción de cualquier elemento de cerramiento exterior, como la ventanería, sea de especial atención dada su alta responsabilidad en el desempeño del edificio. Desde el punto de vista funcional, existen dos tipos de ventanería: el muro cortina, también conocido como fachada flotante, y la ventanería inserta. La diferencia entre estos dos sistemas radica en la ubicación y tamaño de los elementos. La fachada flotante es una gran ventana estructuralmente autoportante que pasa de forma ininterrumpida a lo largo de la altura del edificio, inclusive cubriendo los bordes de las placas de entrepiso. En cambio, en el sistema inserto, la ventanería se ubica llenando las perforaciones que previamente se han construido en el material de fachada y su tamaño máximo es de un piso de altura. Igualmente, los sistemas de ventanería pueden clasificarse según el material con el que están construidos. Actualmente, el sistema de mayor uso en el mercado es el de perfiles de aluminio, el cual es de rápida fabricación y baja exigencia de mantenimiento. En el mercado se encuentran también ventanas de madera, cuya fabricación es compleja, son de alto costo y su comportamiento, debido a la inestabilidad de la madera, es poco previsible. Otros materiales utilizados son los perfiles doblados de láminas de acero cold roll, que igualmente tienen problemas de peso excesivo y dificultades de mantenimiento. Sin embargo, en los últimos años el PVC ha empezado a tomar un lugar importante en la construcción de ventanerías con perfiles extruidos en este material, con características similares a las del aluminio. Una ventana debe atender de forma simultánea los tres problemas básicos de cualquier elemento arquitectónico: ser estable, estanco y garantizar la habitabilidad del espacio interior. Por lo tanto, una ventana debe prever una estructura suficiente que soporte su propio peso y las posibles sobrecargas durante su vida útil, sismos, empujes de viento y cargas accidentales derivadas del uso del espacio interior, como una persona apoyando su peso sobre la ventana. Adicionalmente, dentro de las cargas aplicadas a la ventana, se deben tener en cuenta las dilataciones generadas por los cambios de temperatura, sobre todo en los materiales metálicos, ya que la variación de tamaño puede inducir esfuerzos que en la mayoría de casos no son previstos. Para garantizar la estanquidad de la ventana, se incluyen traslapos entre los elementos, sellos de materiales impermeables, empaques de neopreno y elementos de control de ingreso del viento, como es el caso de las felpas y materiales de relleno para juntas entre elementos. Finalmente, la ventana juega un papel determinante en el manejo de la habitabilidad interior de los espacios, ya que de esta depende el control de la iluminación, la ventilación, el aislamiento acústico y el manejo de la temperatura. Para el control de iluminación, es determinante la definición del tipo de vidrio, el tamaño de las aperturas y los sistemas de protección solar. Para la ventilación, es fundamental la inclusión de elementos de control como rejillas y elementos basculantes. Para el aislamiento acústico se tiene en cuenta el sellado de aperturas y la inclusión de vidrios compuestos de alta capacidad de disipación. Para el manejo de temperatura se define el control de puentes térmicos entre el interior y el exterior en materiales metálicos y en el tipo de vidrio utilizados. Paso 1. Preparación del vano. Debido a que esta ventanería estará inserta dentro de la estructura de concreto del edificio, es importante tener en cuenta que durante el proceso constructivo puede haber ocurrido imprecisiones respecto a las medidas iniciales previstas para el vano. Así, en el momento de ubicar la ventanería, se deben verificar las medidas del vano para hacer los ajustes correspondientes. Para este procedimiento, la medida más importante es la altura, para la cual se toma uno de los parales verticales como referencia y se fija esta medida como punto de partida. Paso 2. Preparación del aislamiento. Una vez se tiene el perfil de base, se empieza a preparar el material de aislamiento que conformará internamente todo el perímetro de la ventana. Con un cortador se van partiendo las tiras de frescasa, un derivado de la fibra de vidrio que cumple funciones de aislante térmico y acústico. Con esta se rellena el espacio interior para reducir el puente térmico y acústico de la estructura de la ventana.
Paso 3. Alistado del marco. Cuando se determina la medida exacta de la altura del vano, con una cegueta se corta lo sobrante del perfil vertical con mayor precisión. Después, la punta de la canaleta se pule con una lija para lograr un mejor acabado. Luego, entre 4 operarios levantan el marco de la ventana previamente armado hasta un sitio intermedio. En este momento se ubica la frescaza en el vacío del marco metálico y finalmente el proceso se termina ensamblando a presión el perfil faltante. Este procedimiento se repite en ambos bordes laterales de la ventana y luego se hace en los bordes superior e inferior hasta que por último levantan la estructura para ubicarla en el sitio definitivo. Paso 4. Fijación de la estructura general. Lentamente se va acomodando la ventana completa y casi armada del todo hasta que coincida con el perfil superior ya instalado. Luego se hacen los últimos ajustes en la zona inferior de la ventana. Este proceso es de alto riesgo, en la medida en que los trabajadores deben operar en el borde de la placa de la obra a gran altura. Es por esto que, como medida de seguridad, los operarios deben estar amarrados con un arnés a la estructura del edificio. Paso 5. Disposición de perfiles intermedios. El paso siguiente, luego de haber fijado la estructura principal de la ventana, es ubicar las piezas intermedias. Una de las ventajas de este sistema modular de ventanería es la facilidad al momento de ensamblar todos los componentes entre sí gracias a la precisión de las piezas de unión que en su mayoría son atornilladas. Paso 6. Atornillado del marco. Con un taladro se hacen las perforaciones correspondientes al marco principal para poder hacer la fijación definitiva entre ventana y estructura. Luego se hace la segunda perforación en el muro de concreto con una broca apropiada para este fin. Finalmente, se inserta un chazo expansivo para concreto y se golpea con un martillo. El proceso se termina con la colocación de una pieza de plástico y 2 tornillos que cumplen la función de pisavidrios. Constantemente se hacen verificaciones de niveles y plomos para garantizar la ortogonalidad en la instalación de la ventana. Paso 7. Colocación de vidrios. El último proceso es fijar los vidrios que ya están enmarcados en perfiles de aluminio. Estos vienen referenciados para cada sitio específico de la obra. Asimismo, cada marco tiene las esquinas protegidas con cartón para evitar rupturas y daños en la obra. Se limpia la superficie de polvo y grasa con un cepillo o brocha y se aplica silicona en las piezas que recibirán los marcos con vidrio. Se procede a ubicar el primer marco con la ayuda de 2 ventosas de caucho que evitan que el vidrio caiga fuera del edificio. Esto facilita el ajuste de las piezas de afuera hacia adentro. Primero se disponen las piezas grandes de la zona inferior de la ventana y se dejan para el final las piezas pequeñas y basculantes del área superior del vano. Rápidamente se finaliza este proceso de instalación gracias a la prefabricación de las piezas y la facilidad de ensamblaje en obra.